muy cercano a lo que venía haciendo la Superintendencia Financiera en sus diagnósticos y en las encuestas que llevaba a cabo emisores, esto buscando que la información que estamos obteniendo con esta encuesta pueda ser compartida, pueda ser homologada con otros supervisores que han desarrollado el tema como la Superintendencia Financiera. La transparencia de información, otro bloque que ha sido tradicionalmente tratado en el tema de gobierno corporativo, la estructura de propiedad en donde incluimos toda la información de las sociedades de familia, la resolución de controversias y la responsabilidad social, que a la postre lleva 32 preguntas específicamente establecidas sobre este tema. Desafortunadamente, no creo que el tiempo nos alcance para ver todo este diagnóstico en responsabilidad social, pero resultó bastante interesante ver cómo los empresarios empezaban a reflexionar sobre estos temas, su relación con los clientes, sobre los derechos humanos, una cantidad de ámbitos sobre los que probablemente no se les había preguntado con anterioridad. El ámbito de aplicación de la encuesta. La encuesta podía ser diligenciada por cualquier sociedad cerrada del país. Sin embargo, convocamos a 23.499 compañías que hacían parte de nuestra base de datos. Y no solamente las que se encontraban en las bases de datos de la Superintendencia, participaron las cámaras de comercio del país invitando a las empresas afiliadas a ellas y logramos así que fuera una convocatoria nacional con un grado de efectividad bastante alto, inclusive nos sorprendió pues para los parámetros que existen en el país, sobre todo destacando que la encuesta era voluntaria. A pesar de que un supervisor estaba preguntando, este era un ejercicio que se podía realizar de manera voluntaria por los empresarios. ¿Cómo se desarrolló esta encuesta? Y voy a contar muy rápidamente con una conceptualización y una redacción de la encuesta durante 7 meses con un equipo como fue el de Confecámaras, la Corporación Andina de Fomento, la Bolsa de Valores, la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Medellín, la Cámara Colomboamericana, el Grupo Empresarial Largos, el Grupo Bolívar, la Universidad Externado de Colombia en el tema de responsabilidad social. Todos estos órganos participaron, todas estas entidades gremiales, construyendo esta encuesta, estas preguntas durante 7 meses. Por una razón también fundamental, buscamos que lo que tenemos hoy en día como información sea utilizado por todos los grupos de interés, no solamente por un supervisor, sino por todas las regiones del país, por todos los interesados, por los organismos multilaterales, por las cámaras de comercio. Para realizar la encuesta se desarrolló en la Superintendencia un aplicativo específico, a partir del Storm, que es ese aplicativo con el que los empresarios nos envían información financiera anualmente. Tuvimos que desarrollar en la Dirección de Informática de la Superintendencia un aplicativo específico que tuvo que ser probado, que tuvo que tener la solidez necesaria y podían descargarlo conjuntamente los empresarios en la página web con un glosario. Esta encuesta contaba con un glosario. Ese formato no era el único, los empresarios que quisieran responder la encuesta podían hacerlo bajando un formato en PDF, porque muchas veces los miembros de las juntas directivas, los presidentes, no son quienes remiten la información. Buscamos llegar a los administradores desde ese punto de vista, existía un formato en PDF para que lo diligenciaran a mano. Muchos de estos aspectos no lo conoce una sola área de la compañía, entonces era necesario que pudieran compartir información. Todo esto estuvo a disposición en la página web de la Superintendencia, en los links de las cámaras de comercio y de todos los miembros de esta iniciativa. Para el soporte se creó una cuenta de correo electrónico y un call center que atendió alrededor de 6.000 llamadas entre el 14 de julio y el 31 de agosto. Es curioso cómo muchas de esas llamadas no se referían a temas de gobierno corporativo, sino a temas de soporte tecnológico. Parecía ser que los empresarios tenían muy claros, o la gran mayoría de los temas de la encuesta les resultaban claros. Habían preguntas puntuales, de pronto nos decían que tenían juntas directivas de 2 miembros. Entonces nosotros les explicábamos que no podían existir juntas directivas de 2 miembros en el país. Pero eso nos permitió también entender que ahí se está desarrollando un poco de pedagogía frente a todos nuestros supervisados. El proyecto estuvo a cargo del grupo de análisis de riesgos y prácticas empresariales y quisiera hacer una mención muy especial para el grupo de estadística que durante semanas, horas largas de trabajo tuvo que tabular toda esta información, hacer todas las pruebas consolidadas para que podamos tener este resultado hoy. Yo quisiera agradecerle a Miriam Vivas, la coordinadora del grupo, que tuvo una dedicación exclusiva para este tema. ¿Cuál es el nivel de respuesta que obtuvimos? En Colombia normalmente el nivel de respuesta es del 10%.
tuvimos algo similar al 30%, 7.414 sociedades diligenciaron una encuesta por primera vez de manera voluntaria. Fue un resultado muy satisfactorio. ¿Cuáles son los sectores? Como ustedes pueden ver, el sector manufacturero tiene la mayor proporción, las actividades de inversión, hoteles, restaurantes, minería, transporte. Tenemos empresas de todos los sectores en esta muestra, con algún grado de representatividad para poder realizar algunos análisis. Vale la pena aclarar que los resultados se refieren exclusivamente a 7.414 compañías. Es difícil que podamos decir que se hacen inferencias a nivel país, para esto tendríamos que tener una muestra aleatoria y desde el punto de vista estadístico no sería correcto que dijéramos que podemos hacer inferencias a nivel país. Vamos a hablar de los resultados de estas 7.414 compañías. Sin embargo, me atrevo a decir que los resultados podrían no ser tan diferentes, inclusive muy probablemente refleja buena parte de los resultados que tenemos en Latinoamérica, a pesar de que tenemos marcos regulatorios algo distintos, tienen fundamentos muy parecidos. ¿Cuáles sociedades diligenciaron la encuesta por tamaño? Ustedes pueden ver cómo los empresarios grandes, de acuerdo a nuestra proporción, respondieron un 18%. La gran mayoría se refieren un 38% a las empresas medianas, las empresas pequeñas en un porcentaje del 37%. Podríamos decir que buena parte de nuestro sector empresarial grande está incluido acá. Obviamente hay muchas más empresas medianas y pequeñas que grandes, y buena parte de la muestra que tiene la superintendencia incluye a las grandes compañías que no reflejan más del 18 o el 20% del país. Este es el contexto general de la encuesta que hemos realizado, y para hablar de los resultados empezamos a hablar del primer bloque, del máximo órgano social y trato equitativo de los socios. Hemos hecho un resumen, porque sé que es difícil hacer análisis de encuestas, un resumen con todas las preguntas relevantes del gobierno corporativo. Habían preguntas sobre mínimos legales que no estamos incluyendo acá, que nos interesaba para generar pedagogía, pero que no se incluyen porque no hacían parte directa del tema del gobierno corporativo. Cuando le preguntamos a nuestros empresarios sobre el reglamento de funcionamiento, si tenían un reglamento de funcionamiento del máximo órgano social en un documento diferente de los estatutos, vimos que solamente el 5.8 nos dijo que tenía ese tipo de documentos, y esto es un tema fundamental. Muchas veces observamos que se originan conflictos societarios por ausencia de otras reglas de juego. La utilización de otros medios de divulgación de la convocatoria, solamente en un 21% de las empresas de la muestra se reportó como una práctica. Esto también resulta bastante relevante y vamos a ver cómo en un análisis multivariado por tamaños puede cambiar y nos puede llevar a un análisis más particular. El orden del día desagregado, definitivamente esta fue la medida campeona entre nuestros empresarios, ha sido la medida que parece que nuestra cultura corporativa se acoge con más facilidad, con el 78.3. Si tienen mecanismos de actualización de datos o accionistas, esta es una medida que consideramos importante en las empresas que tienen una dispersión accionaria o ciertas particularidades, a pesar de que la dispersión accionaria no sea muy alta. Siempre hablamos, por ejemplo, en la superintendencia de los fondos ganaderos que tienen sus socios, sus accionistas en diversas regiones, en lo que llamaría el doctor Marulanda, en la Colombia profunda, en el meta, en el campo, muchos de esos accionistas están perdidos y no les sirve un medio de convocatoria como puede ser el aviso en prensa, les sirve el medio en radio, por ejemplo, y por eso este tipo de mecanismos de actualización de socios o accionistas también resultan importantes. ¿Dónde los puedo encontrar para las sociedades pequeñas? La asamblea, digamos, quisimos hacer un análisis multivariado, especialmente a partir de los tamaños, y respecto a la primera pregunta, si la asamblea cuenta con un reglamento de funcionamiento diferente a los estatutos, ustedes pueden ver aquí cómo en la grande, en la mediana, se murió.